Lo decíamos antes, Raúl Pérez es director de ventas de Countercraft. Hoy nos acompaña para hablar de contrainteligencia o de otra forma de proteger, prevenir los ciberataques. No sé si nos tenemos que remontar a las playas de Normandía, que hacía referencia a Pablo del año 44, pero no, el ejemplo está clarísimo. Todos los que tenemos un mínimo interés por esa historia reciente sabemos cómo funcionaban los golpes de contrainteligencia para despistar al enemigo. En ciberseguridad es así. Raúl Pérez, buenas tardes, bienvenido. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como comentaba Pablo, lo que se llaman entornos de deception o entornos de engaño está relativo en base a hacer campañas para poder distraer al enemigo. No solo distraerle en una fase inicial, sino ganar inteligencia sobre su ataque. Saber quién es, de dónde viene, cuáles son sus intenciones, y así se ha utilizado militarmente durante varios siglos en distintas etapas de sobre todo del entorno militar. En el caso concreto que ha comentado Pablo era el caso más claro, ¿no? El cual se llamó el Ejército Fantasma, en el cual se hicieron aviones de madera, tanques hinchables, se levantaron campamentos y el objetivo fue, claro, venían los aviones alemanes, pasaban por allí y creían que el gran desembarco iba a ser por la zona más estrecha entre Francia y el Reino Unido, el paso de Calais, y al final consiguieron engañarles cuando los alemanes estuvieron varias semanas después del ataque de Normandía, estuvieron varias semanas pensando que el gran desembarco iba a ser por el estrecho de Calais, cuando al final fue por Normandía. Nosotros, al final lo que hacemos es realmente muy similar. Hay miles de empresas que se dedican a ciberseguridad y se dedican a proteger. Es lo que te iba a decir. ¿Dónde encaja, no, la contrainteligencia? Claro, nosotros no protegemos en sí en una primera fase. Lo que hacemos es ganar inteligencia para protegernos mejor, ¿vale? Todo lo que es concerniente a deception se trata de simular un entorno que pueda ser creíble para un atacante. Pudiera estar dentro de la empresa o pudiendo estar fuera. Así hemos evitado muchos ataques. Cuando digo evitar, es que no, cuando viene un ataque no lo paras, sino que antes de que ocurra el ataque lo paramos. ¿Cómo es esto? Se montan infraestructuras falsas, porque, como habéis comentado antes con el tema del ransomware, cuando ocurre un ransomware, ¿qué ha pasado antes? El ransomware ha pasado de PC. ¿Y qué ha pasado antes? Esa persona se metió dentro y consiguió saltar y consiguió un usuario y una contraseña. ¿Y qué ha ocurrido antes? Esa persona envió y luego se metió en la empresa. Uh-huh. Hay que irse a muchas fases anteriores para ver que la persona que hizo ese ataque, hablo de personas porque ahora gran parte de los ataques son dirigidos por personas, llegó una fase muy temprana que pasó lo que nosotros llamamos la fase de reconocimiento. En esa fase de reconocimiento, ahí es cuando ese atacante empieza a buscar a quién quiere atacar, cómo quiere atacar, por dónde puede atacar, y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos pistas. Cuando alguien busca el nombre de tal banco, de tal país, de tal gobierno, de tal ejército militar, de tal empresa de distribución y quiera atacarle, ahí es donde aparecen nuestras pistas. Y esas pistas llevan a otros sitios. Y esos sitios parecen de verdad. Y el atacante intenta atacar. Entonces ahí es cuando vemos quién es, de dónde viene, por qué ataca, qué herramientas utiliza, y ese informe va directo al cliente. Y el cliente ya sabe que está siendo objetivo de un ataque. Otra forma de utilizar las tecnologías de engaño es en la parte interna de la empresa. Cuando ya le han entrado al cliente, muchas veces estos ataques, esto me recuerda al año 2013, que me acuerdo yo trabajaba en una empresa de protección del puesto de trabajo, DDR, y fueron de las primeras empresas que empezó a sacar información de los puestos de trabajo en tiempo real. Y me acuerdo de un cliente, dice, oye, parece ser que ha entrado algo, y estábamos viendo en tiempo real cómo el atacante había conseguido un usuario, una contraseña, la había robado, se había metido en otro PC, y empezamos a mirar y dice, este tío lleva dentro 2 meses. Y ha montado una subempresa dentro de la propia empresa. Tenía sus propios proxies, sus propios FTPs, y decía, este tío que se ha montado aquí dentro, una empresa de más de 8.000 empleados en España, una empresa grande. Y ahí fue cuando vimos y dijimos, esto
no puede ser que está pasando, y empezamos a ver el ataque en tiempo real. Y ahí fue cuando vi la importancia de que habíamos pasado de alguien que distribuye un virus para hacer algo a ejércitos de miles de atacantes en distintos sitios, organizaciones que son profesionales y que se pasan semanas y semanas dentro de las empresas recompilando datos, y cuando ya no pueden sacar nada sueltan el ransomware y se van, y si pueden cobran. Hay cibercriminales que directamente lo hacen así, se meten y no quieren perder tiempo, sueltan el ransomware y si pueden cobran y si no, no cobran, ¿no? Digamos que hay... Es como la gente, hablando de malos, el que te roba la cartera en el metro no es lo mismo que la banda que atraca un banco, ¿no? Ni la que va por la joyería. Son distintos tipos de criminales con distintos objetivos, y hay algunas que no tienen medios, y hay atacantes que tienen cientos de millones detrás en medios para realizar ataques. Nosotros nos profesionalizamos en ataques dirigidos complejos. Permitidme que le haga una pregunta más a Raúl, ahora que comentamos y seguimos esta tertulia. ¿Hay que sentirse importante para contar con contrainteligencia? Es decir, tengo que ser porque claro, yo de repente digo, pues si soy una empresa de 8.000 empleados, pues digo, oye, seguro que hay intereses industriales en juego, seguro que hay, en fin, intereses de mercado, y puedo plantearme la posibilidad de contar con los servicios de prevención, ¿no?, que estabas explicando, pero por eso digo, no en plan de broma, ¿hay que sentirse importante para necesitar contrainteligencia en el mundo de la ciberseguridad? Normalmente, los clientes con los que trabajamos suelen cubrir un mínimo de 3 premisas, que es tener un CISO, haber adquirido o trabajado con temas de inteligencia o threat intel, ¿vale?, y luego tener un SIEM. Normalmente esas son las 3 premisas que le ponemos a un cliente para decir, digamos que tiene un nivel de madurez para trabajar con nosotros, ¿vale? No es que no queramos trabajar con clientes pequeños, ni que nuestro producto sea excesivamente caro. El problema es que lo que hacemos nosotros, fíjate, en cliente en España hay cientos de empresas que pueden trabajar con nosotros sin ningún problema, pero sí que es verdad que requiere que el cliente tenga un mínimo de madurez para entender y aprovechar lo que nosotros hacemos, ¿vale? No es una cosa excesivamente compleja, pero sí requiere de un conocimiento por parte del cliente a la hora de entender la inteligencia. Uh-huh. Y es que precisamente me estoy recordando a la charla que tenía yo este fin de semana con una amiga que me decía que le habían dado, no sé si os acordáis de los Digital Toolkits y estas cosas que da el gobierno de dinero. Uh-huh. Y decía, oye, que hemos tenido la suerte que nos lo han dado, ¿qué le ponemos de ciberseguridad a la empresa? Y digo, bueno, hay que empezar a trabajar poco a poco primero por la base, porque además de primero empezaba a hablar, dice, pues si yo no soy importante. Digo, no, a ver, aquí no es cuestión de que seas importante o no. Todos somos objetivo y todos podemos resultar atacados. De ahí un poco lo que dice Raúl. O sea, si de primeras te estoy intentando o tengo que justificar la necesidad de seguridad, imagínate si te doy un informe con una serie de direcciones IP, una serie de procedimientos que has seguido para comprometer la máquina, movimientos laterales, no vas a ver ni de qué te está hablando. Entonces hay un poco esa necesidad, pero sin embargo, como bien dice, aunque tengas con tener esas 3 patas, ya sí que puedes empezar con cosas un poco más sencillas, ¿no, Raúl? Hay versiones, o sea, entiendo que tenéis versiones de vuestro producto para gente que está empezando en la parte de contrainteligencia, y también lo tendréis para gente que ya lleva bastante tiempo trabajando, ¿no? Sí, tenemos soluciones de distintos rangos. Como sabéis, salió publicado hace poco, trabajamos con el Pentágono y el Ejército de los Estados Unidos y trabajamos bien con ellos y utilizan, digamos, la parte más avanzada de nuestro producto, pero también disponemos de versiones, digamos, más sencillas que se llaman Edge, en las cuales, por poner un ejemplo rápido, un cliente que no es muy grande, una empresa, apenas tiene 1.000 empleados, que puede parecer, para nosotros son, digamos, de las pequeñas, dice, tengo miedo de que me ataquen por la VPN y me gustaría que me ayudarais. ¿Qué es lo que se hace? Las empresas con las que trabajamos, más que sean grandes, pequeñas o preparadas, son clientes que tienen muy baja tolerancia al riesgo, ¿vale? Hay empresas, como por ejemplo puede ser una empresa de videojuegos, que no tiene muchos empleados, pero como les roben todo el desarrollo, pues están perdidos. Puede ser un despacho de abogados o gente
que si ante un ataque de seguridad puede perderlo todo al día siguiente, ¿no? Entonces, esa gente son la gente que también nos recurre. En el ejemplo que comentaba antes, por ejemplo, un cliente que tenía miedo sobre un ataque a la VPN, pues se pusieron determinadas pistas en foros de determinado sitio y en determinados puntos y se creó una VPN falsa. Con esa VPN falsa, pues cuando las sospechas de este cliente eran reales y estaban intentando atacarle, encontraron las pistas falsas y nos llevaron pues a una VPN. El atacante se creía que era la VPN de verdad y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el atacante empezó a meter usuarios y contraseñas válidas. Entonces, claro, hablamos directamente con él y dice, estos usuarios y estas contraseñas son válidas y ya me las han robado. Quiere decir que se las habían robado previamente y él no se había dado cuenta. Entonces, automáticamente se cambiaron todos los usuarios, todas las contraseñas y le dejamos entrar dentro como si hubiera tenido éxito al atacante y cuando estaba dentro empezó a hacer peticiones como si estuviera moviéndose por dentro de la empresa, conocía determinadas direcciones URLs dentro de la empresa, aunque él no estaba dentro de la empresa, estaba en como una cajita de arena, ¿no? Y de ahí no se podía mover, ¿no? Claro, esto fue una sorpresa para quien dice, o sea, pongo esto, pero, o sea, primero, he prevenido que me ataquen la infraestructura, por lo tanto, he prevenido un ataque gordísimo, me podrían haber hecho muchísimo daño. Segundo, ya los usuarios y las contraseñas que me habéis dado, ya las he dado de baja, por lo tanto, este ataque no lo voy a sufrir en el futuro. Y tercero, la inteligencia que me habéis dado quiere decir que esta persona ha estado dentro de mi empresa en alguna esta del tiempo, pero no sé cuándo, voy a ponerme a investigar, ¿no? Entonces eso previene, le ayuda al cliente y luego mejora sus defensas, ¿no? Digamos, la inteligencia, igual que en la inteligencia de Estado o la inteligencia militar, es para eso, o sea, para prevenir que ocurran cosas más graves y para mejorar las defensas, ¿no? En concreto, es a lo que nosotros nos hacemos es muy similar en lo que hacemos en ciber con los clientes. Esto es interesantísimo, Raúl, porque lo que estabas comentando, ¿no? Que no simplemente es un sistema que frena el ciberataque, lo para y ya está, sino que en esa caja de pruebas tú estás jugando con ellos, estás jugando con el atacante y estás diciéndole, a ver, por dónde va, por aquí, por allá. Hámster en un... Sí, pero ¿no? y estás, ¿no? Como investigando su modus operandi, su forma de actuar y aprendes muchísimo. Esa información, claro, esa información es vital. Muy valiosa. Nosotros en los ciberejercicios que hicimos con la OTAN y en algunos otros temas un poco más militares, es lo que más les gusta. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros disponemos de una tecnología en la cual podemos ver al atacante y ellos no nos pueden ver. Entonces, esa tecnología que nos ha costado bastante desarrollarla, el atacante entra y desactiva el antivirus, desactiva tal, y dice, bueno, ya no me ven, ya no me miran, ya no hay nadie aquí, pero lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo más divertido, ¿no? Ver cómo se mueve, ver cómo funciona. En un ejemplo que hace poco mostramos en un evento muy grande a nivel nacional, pusimos un ejemplo, ¿no? En el cual simulamos una subestación eléctrica, ¿no? Para una infraestructura crítica, ¿no? Entonces, pues bueno, al final la gente que ataca infraestructuras críticas no son los mismos que atacan los bancos, ni son, digamos, son APTs distintas, ¿no? Pero bueno, ves cómo se mueve el atacante y va y salta y tal, y mira qué hace y tal, y nos encontramos sorpresas, pues como ha comentado antes Pablo, o sea, parchear determinados sistemas y tal, es porque ha ocurrido un incidente de seguridad que no se sabe antes, un 0-day. Pues a veces nos hemos encontrado pues ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que saben los malos que no saben los otros, ¿no? Y dices, pues ahí se aprende muchísimo. Ahí, sobre todo un atacante, cuando no le ven, hace muchas cosas. Pues ahora, si os parece, vamos a conocer de la mano de Raúl Pérez, nuestro invitado hoy, director de ventas de Countercraft, cómo es el perfil de ese atacante. Hay mucho ex empleado, por lo que veo, pero entiendo que también hay mucho otro ciberdelincuente con unas características propias. Ahora nos las defines para ver a quién nos enfrentamos.
Vamos con un consejo. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución en XTB. Te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo 3 pasos. Entras en xtb.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de 5 minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y así te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. xtb.com invierte en confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las 10:30 de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Interesantísima conversación que, como decimos, estamos teniendo con Raúl Pérez, el director de ventas de Countercraft. Estamos hablando de que se puede identificar los patrones, cómo funcionan, por dónde se mueven esos ciberdelincuentes, esos intrusos. Has puesto un par de ejemplos, Raúl, de ex empleados, o por lo menos gente que había conocido en profundidad la empresa. Entiendo que no es lo común. Muchas empresas se sorprenderían, ¿no? Pero ¿cuál es el perfil que veis o perfiles que más os llaman la atención? ¿Cómo han evolucionado? Bueno, perfiles hay muchos, ¿vale? Normalmente, como me gustaría poner el símil que he puesto antes, o sea, una persona, por ejemplo, que hace un pequeño robo en la calle no va con una navajita a sacar el oro del Banco de España, ¿no? Entonces aquí pasa exactamente igual. Cuando nos encontramos determinados ciberdelincuentes, normalmente suelen estar adaptados a su objetivo. El que va a robar unos planos de un avión, pues sabe a lo que va, y el que va directamente a un transaccional económico, bancario, lo que sea, va directamente a robar el dinero y están muy preparados. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Las empresas, aparte de que poco a poco, cuando más ciberinteligencia, van conociendo mejor su enemigo. Hace poco ha habido un cambio en este tipo. Vino una persona de Francia a vernos, directamente a hablar con nosotros, y comenzó la conversación de una forma que nunca la había empezado. Dice, mis enemigos son estos, este grupo americano de hacking, este grupo ruso de hacking y este grupo chino de hacking. Y empezó la conversación así. Y digo, bueno, ya tenemos mucho avanzado, ¿sabes quién te va a atacar? Y dice, sí, son estos y tal, y les quiero pillar. Era una empresa muy grande de videojuegos. Y dijo, estos son mis enemigos y me están robando los próximos personajes que voy a sacar, las próximas pantallas que estoy desarrollando, tengo beta tester que me prueban el juego por todo el mundo, pero tengo miedo de que me lo roben y lo tengo que proteger, y yo por aquí estoy perdiendo decenas de millones de euros. Y dice, quiero poner trampas para pillarles en situ, ¿no? Cuando hablamos, como me comentabas antes, muchas veces a las empresas tienen que conocer ellos pueden tener determinados miedos para consultar fuerzas de ciberinteligencia, pero sí que es verdad que muchas veces los miedos están dentro, ¿no? Estos clientes, claro, cuando vamos a verles, normalmente,
o sea, a veces ni vamos a la oficina, quedamos en la cafetería de enfrente, porque que nos vean, yo después de 24 años que llevo dedicado a la ciberseguridad, pues me conoce bastante gente y sabe a qué me dedico. Entonces, por la oficina de los clientes, pues a veces pues no me paso mucho, quedamos en la cafetería de enfrente, porque claro, si nos ven ya por la empresa y sabes que te dedicas a contrainteligencia y sabes... El topo te ve paseando por ahí y dices, claro, ay, madre mía. Ya está, ya le vamos a pillar. Visto. Entonces, Sí, si alguien te ve paseando por ahí, porque muchas veces las trampas se ponen para cazar a gente que está en el... Y normalmente la gente que... O sea, de dentro de la empresa puede hacer daño per se, porque lo quieres hacer y no tienes conocimiento, o haciéndolo teniendo conocimiento, ¿no? Entonces, cuando se tiene conocimiento, pues es peor y es más difícil detectar, ¿no? Entonces, a la hora de poner trampas, alguna empresa, bueno, más de una se nos ha solicitado dice, oye, nuestra empresa acaba de subcontratar a 15 personas, están aquí, son nuevos, no me fío de ellos, aquí trabajamos temas muy sensibles, hay chavales de 20, de 21 años que a lo mejor nos diferencian entre el bien y el mal y no queremos sustos. Llenar esto de trampas, pues se llena de trampas y pues a veces pues hay que ir a la silla de uno y decir, ¿tú qué haces mirando aquí? ¿O tú qué haces aquí? ¿O tú por qué? ¿No? Hay trampas. Esto también es como los cebos de los peces, ¿no? Nosotros tenemos anzuelos pequeños, medianos o grandes y luego sardinilla, gusano y tal. Entonces, no es lo mismo dejar en un repositorio común donde acceden todos los empleados aumento de nómina 2024, que a lo mejor lo abre mucha gente, o poner confidencial tal, o dependiendo del anzuelo pues caerá uno u otro, ¿no? Entonces hay que ver cuál es qué es lo que se quiere cazar y cómo diseñar el cebo para ver a quién quieres pillar. Oye, Raúl, y Countercraft es una empresa, una startup española, ya no sé si decir startup. Una startup, llevamos ya 7 años, 70 muy empleados, viejos, startup ya. Vamos a dejarlo en que un emprendimiento español, con origen español, ¿cuáles han sido un poco vuestros comienzos? ¿Por dónde habéis progresado hasta conseguir esos contratos? Yo creo que incluso con el ejército, nos decías, ejército de los Estados Unidos para colaborar con ellos. Entiendo que ahí hay detalles que no nos vas a poder contar, pero sí contarnos un poco cómo ha sido esa evolución, estos 7 años que llevabas ya bastantes empleados, ya casi el centenar de empleados. Sí, ya estamos cerca del centenar, pero la verdad es que los últimos... Yo llevo casi desde el origen, la empresa tiene 7 años, llevo 6 años, voy a cumplir, y yo he trabajado en empresas de miles de empleados, he trabajado en IBM, he trabajado en Rauer, he trabajado en Pandasecurity, he trabajado en muchas empresas, ¿no? Estos últimos 23 años de ciberseguridad, en distintos puestos técnicos, directivos comerciales, de vicepresidente, de muchas posiciones, y es difícil explicar. Yo, David Barroso, que es el CEO de nuestra compañía, una vez que le dijeron, oye, ¿cómo ha sido, no? Y la mejor definición es montaña rusa, ¿no? La montaña rusa es que un día estás contento, feliz, eufórico, al día siguiente estás triste y luego vuelves a estar. Entonces, hay determinadas, digamos, situaciones, sobre todo cuando tienes crecimiento y tienes un apoyo de un inversor externo, que tienes que apretar el acelerador y a veces pisar el freno, ¿no? Y las decisiones que tomas son vitales. Y cuando eres una startup española y quieres... Al final esto es no me gustaría definirlo así, pero digamos que es un estanque de tiburones, ¿no? Donde hay muchos competidores, ¿no? Por todo el mundo y algunos tienen espadas de madera y otros tienen espadas de metal y otros tienen espadas metralletas láser, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Entonces a la hora de luchar en este mundo donde tienes competidores que a algunos parece que no se le agotan nunca la cartera, el dinero, las contrataciones, pero luego al final el mercado manda, ¿no? Entonces si tienes un producto que compite, que un equipo que trabaja y tienes una dirección clara de dónde ir, al final la empresa consigue su objetivo. Tenemos ejemplos de empresas españolas que valen cientos o incluso miles, como Devol, Enmol, o sea, empresas dirigidas por españoles en el mundo de la ciberseguridad que han llegado a unos objetivos muy grandes. En España, talento hay de sobra, trabajadores, capital humano, empresas y
lo más difícil de este tipo de cosas normalmente suele ser la expansión internacional, ¿no? Cuando Europa, aunque tenga un nombre corto, no tiene nada que ver, a pesar de que estemos bajo la bandera de las estrellas, trabajar en Francia con trabajar en Alemania o en Holanda o trabajar en Italia se parece un poco más a España, pero no tiene absolutamente nada que ver. Cada país es un mundo. Estados Unidos es un mar más grande, donde ya estamos allí, ya tenemos 15 empleados y seguimos trabajando, pero sí que es verdad que la expansión internacional es el gran reto, ¿no?, de las empresas. Uh-huh. Es un reto por muchos motivos, ¿no? Porque, bueno, como decías, hay muchísimo talento en nuestro país y además se ve desde fuera. Cuando hemos hablado, precisamente yo creo que lo hablábamos con David, ¿verdad? Cuando vino que realmente se valora las empresas españolas de ciberseguridad en concreto, porque se ve pues esa tecnología y esa pasión que se ha puesto en ello, ¿no? Como es el caso de vuestra tecnología. ¿Cómo dirías que nos ven desde fuera? Precisamente vosotros que estáis trabajando tanto pues con el gobierno de Estados Unidos, con el Pentágono, ¿cómo se nos valora en este sentido? Bueno, yo creo que hay proveedores de servicios que están dando servicio desde España con empleo español a toda Europa, ¿no? Y yo creo que eso es importante. ¿Cómo se nos ve? Bueno, desde el resto de Europa, al decir que quieres vender en Europa siendo un país europeo, es realmente más sencillo que si vienes desde otra parte del mundo, que eso está bien. No hay, yo no creo, a determinado nivel, yo creo que ya no hay, bueno, producto español, tal. Yo lo he sufrido anteriormente, que he trabajado para otras empresas españolas, y se ha sufrido un poco, pero yo creo que no hay, ni te miran por debajo del hombro, ni nada. Yo creo que al final el trabajo, estar en primera línea con muchos productos, estar establecidos aquí, un capital humano tremendo de personas de donde se da servicio al resto del mundo, de SOCs, de CPDs, que yo creo que en algún momento dijeron, bueno, pues es un país que está dentro de la Comunidad Europea y hay mucha gente y puede resultar un poco más barato que en otros países, y fue una decisión, pero realmente eso, si no tienes talento y gente, eso no va para adelante ni 24 horas. Y al final ha crecido y mucha gente viene a contratar gente a España. Y hay unos niveles muy altos. Yo creo que nos ven con buenos ojos, pero gracias al trabajo diario de decenas de miles de personas que se dejan la vida con el día a día, y luego también todo eso empieza desde la formación, el seguimiento, los máster, todo eso pues está creando, digamos, yo doy charlas en institutos desde hace varios años, y voy a institutos y doy charlas, intento concienciar. Sí que es difícil, ¿no?, cuando hablas con una persona de 16, 17, 18 años qué va a hacer en el futuro, pero le cuentas una historia de lo que ha sido mi vida en ciberseguridad durante los últimos 20 años y lo ve interesante, ¿no? Entonces, todo lo que he viajado por el mundo, todo lo que he trabajado, y bueno, y hacer cosas allí, pues le resulta interesante, y la verdad es que es un mundo apasionante. Oye, yo quiero volver un poco hacia atrás cuando estabas hablando del fenotipo de los atacantes, sobre a quién descubres, sobre quién sospechas, a quién investigas, y me preguntaba si vuestra tecnología, vuestro conocimiento le podría servir a empresas, primero, para descubrir que igual los enemigos, porque estabas contando el caso de esta multinacional francesa que decía, mira, mis enemigos son estos y los otros, ¿no? Entonces, decía, igual hay muchas empresas que creen que tienen unos enemigos, pero que son otros, ¿no? Y sobre todo que hay empresas que descubren que tienen enemigos, ¿no? Que yo creo que muchas empresas dicen, ya no tanto los pequeños, sino que de repente se dan cuenta de que encuentran enemigos de manera insospechada. Y entiendo que esto sirve para darse cuenta de que uno tiene enemigos, por desgracia, ¿no? Sí. Cuando hay un ataque de ransomware o cuando hay un ataque o le tiran abajo, un ataque de denegación de servicio, el que está al mando siempre se pregunta lo mismo, o sea, ¿por qué me hacen esto, no? Si tuviéramos ahí una bola de cristal
y la mitad de los CISOs pudieran ver quién hay detrás realmente de ese ataque, se llevarían una sorpresa. En determinados sectores, esos enemigos son la competencia. Es lo que te iba a decir, básicamente. Y está bien ¿no? saberlo también, ¿eh? Si tu tienda está, la tienda de enfrente, macho. Si tu tienda está cerrada y mi tienda está abierta, pues a lo mejor viene más gente a comprarme. Cuando digo tienda no me refiero a tienda genérica, sino de todo tipo. Servicios. No solo eso, sino, o sea, rastreadores de precios de forma brutal que hay por internet, de crawlers. Había una empresa, me acuerdo, creo que era europea, del norte de Europa, que tenía una empresa de... Digamos que era como la referencia a la hora de poner precios para temas de vehículos, de alquileres y tal. Y el tío me decía, no sé qué me pasa, ¿no? Que cuando cambio los precios y tal, y no sé qué, mi competencia lo cambia directamente y tal. Entonces se creó una página paralela, ficticia y tal. Y bueno, al final lo que con precios falsos y se redirigió y eran crawlers, estaban mirando totalmente, porque el que dice, ¿para qué voy a gastar yo en temas de mercado, en no sé qué, en tal, en no sé cuánto, si puedo copiar lo que hace el líder del mercado, ¿no? Y te ahorran mucho dinero y con una esta básica, unos crawlers, cambias unos precios y tal, y no sé qué. Entonces, hay gente que lo hace mucho por vagancia, como ha habido más, por ejemplo, de estado de una empresa muy conocida de fabricante de aviones que le robaron unos planos hace mucho tiempo y a los años apareció en un país un avión superavión, igual, ¿no? Vaya, Un avión, qué curiosidad. un avión ahí muy parecido. En este caso era un avión comercial, ¿vale? Pero claro, o sea, eso es la ICANN. ¿Para qué tengo que invertir en contratar miles de ingenieros, 1000 horas, no sé qué, y pruebas de viento y tal, si puedo comprar esto o robar ya esto a alguien, ¿no? Pero bueno, los enemigos son muy variopintos, ¿vale? Y sobre todo, dependiendo de la vertical, eso, lo de conocer tu enemigo es importante, ¿no? Porque estoy seguro que alguien que trabaje en infraestructuras críticas o en infraestructuras o en una empresa de ventas o en una de ventas de ropa, por ejemplo, o en un banco, su enemigo es totalmente distinto, están bastante especializados. Venga, una más, Pablo, corta. Oye, Raúl, estamos acostumbrados a hablar siempre o a pensarnos que nuestros adversarios o nuestros atacantes son súper mega cracks, que hacen un montón de tareas súper complejas. ¿Os habéis encontrado con algún atacante que haya caído en vuestras trampas que sea especialmente torpe? Bueno, torpe no, o sea, cuando ya ves muchos, sí que te das cuenta si tiene habilidades o no tiene habilidades, digamos. Sí que es verdad que no... Como he comentado antes, dependiendo de los cebos, así serán los atacantes, ¿no? Entonces, hay que... A veces hemos visto a gente pues que no es muy mañosa o que se mueve poco o le dejas una vez y dices, pero este tío es tonto, ¿cómo no ha visto esta pista, no? No se entera de nada, ¿no? Entonces no parece por aquí está la pista, aquí está el oro, ¿no? Síguelo. ¿No ves las pepitas de oro? Entonces, no hacemos hincapié en ese tipo de cosas. Sí que es verdad que cuando alguien nos pide que diseñemos trampas, las diseñamos con determinado nivel. Y cuando bajas el nivel, más aficionados o más gente con menos conocimiento, y cuando más subes el nivel, menos ataques pero más sofisticados, ¿no? Y es importante todo esto. Bueno, pues yo creo que hoy hemos aprendido muchísimo sobre el trabajo de la contrainteligencia, en realidad sobre el eficacísimo trabajo que desarrolla una empresa española, Countercraft, cuyo director de ventas, Raúl Pérez, nos ha acompañado, nos ha explicado, nos ha abierto nuevos escenarios, ¿de acuerdo? Y yo creo que a las compañías también les ha abierto ese nuevo escenario en el que sumar a la protección que ya tienen pues un escalón más de ciberseguridad. Ha sido muy interesante, Raúl, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Moni y Pablo, nos vamos. Interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Yo creo que muchas empresas que nos han escuchado han dicho, esto me puede ayudar a entender mucho mejor qué es lo que me está pasando. Exactamente. A poner un par de trampitas a ver qué es lo que cae. Claro. Y además es divertido, ¿eh? Hombre, ya te digo. Yo creo que se lo pasan bien. Lo pasan bien, te digo, ¿no? Yo creo que no ha querido entrar, pero seguro que se han tenido Los que que echar no lo unas pasan risas bien con son algún las empresas trompetito. cuando ven lo que
les pasa? En fin, oye. Este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias, Pablo, Mónica. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el programa, el After Work, ya a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. José Navarro y Jorge Zumeta han combinado hoy la gestión técnica del programa. Venga, hasta mañana.